Quiero leer la palabra de Dios en este hermoso día, en el libro de Apocalipsis capítulo 2, verso 25, que dice así: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. No sé si usted alguna vez ha escuchado esa frase que dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. También hay otra frase que dice: más vale pájaro en mano que 100 volando. Y el que mucho abarca, poco aprieta. Y habla del peligro que podemos tener nosotros de perder lo que tenemos. Y mucha gente han quedado llorando, han quedado tristes porque no supieron retener lo que tenían. Algunos han tenido casas y las han perdido. Algunos han tenido negocios y los han perdido. Algunos han tenido terrenos o dinero. Y algunos hasta familia han tenido esposa, esposo y los han perdido. Algunos han tenido un buen trabajo y lo han perdido. Así podemos hablar de muchas cosas y lo han perdido porque no lo hemos sabido retener. Se habla de un joven filipino que ganó una demanda a una compañía grande y cobró una gran fortuna. E inmediatamente se acercaron todos sus familiares y amigos y se puso a disipar su dinero, a perder, a desperdiciarlo, y en unos momentos, en unos días, en unos meses, quedó sin nada. Y así pasa, a veces tenemos cosas y no las sabemos de retener y las desperdiciamos. Y yo quiero hablar hoy acerca de 7 cosas que como cristianos tenemos que saber retener hasta que Él venga. Son cosas muy importantes que no debemos descuidar, que no debemos de quitarles el valor que se merecen, porque podríamos perderlo. Por ejemplo, la Biblia nos habla de la salvación. La salvación creo que es el bien más preciado que un cristiano tiene. La salvación de su alma. Y que esa salvación no se compra con dinero, no se compra con obras, no se compra con nada, simplemente se recibe por gracia. Y dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses capítulo 2, verso 12: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos. Tenemos que estar activos en nuestra salvación, ocuparnos leyendo la Biblia, ocupándonos orando, ocupándonos compartiendo la palabra de Dios, viviendo la vida que el Señor nos ha brindado de salvación. Y dice Hebreos capítulo 2, verso 3: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la vieron? Entonces, el fin de nuestra fe, el fin de nuestra vida cristiana es la salvación. Dice primera de Pedro capítulo 1, verso 9: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y si nosotros descuidamos esa salvación, nos va a pasar lo que a Esaú. Dice la Biblia que Esaú vendió su primogenitura. Y Esaú, después de que vendió su primogenitura, la procuró con lágrimas, pero ya era demasiado tarde. Ya no pudo recuperar esa salvación que él mismo había descuidado, que había cambiado, que había vendido. Entonces nosotros tenemos que cuidar la salvación hasta que Él venga. Dice la Biblia que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13. El que persevere hasta el fin. Es decir, es una cuestión, como dice el verso que tomamos de base, que tenemos que cuidar hasta que Él venga. La segunda cosa que tenemos que cuidar es la palabra oída, lo que se nos ha hablado, lo que se nos ha predicado. Dice Lucas capítulo 8, verso 15: mas la que cayó en buena tierra, dice, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Si nosotros hemos sido buena tierra porque hemos
oído la palabra de Dios, hay que retener lo que hemos oído, dice aquí la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 15, verso 1 y 2 dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no creísteis, en vano. ¿Cuántos mensajes se nos han hablado? ¿Cuántos mensajes Dios nos ha enviado a través de sus siervos, a través de la palabra misma, a través de alguna revelación que Dios nos ha dado? Por eso dice la Biblia en Hebreos que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Si usted y yo hemos recibido la palabra, pero no la hemos retenido, no la hemos aquilatado, no la hemos guardado en nuestro corazón, entonces podemos correr el riesgo de resbalar. Podemos correr el riesgo de caer de la gracia de Dios. Entonces es necesario retener la palabra oída. La tercera cosa que tenemos que retener es nuestra confianza en Dios. La confianza en Dios podemos decir que es algo en peligro de extinción. Hoy día tras día hay menos personas que confían en Dios. Confían en sus riquezas, confían en sus bienes, confían en su persona, confían en su patrón, confían en el gobierno, confían en todos, menos en Dios. Y peor tantito, también hay muchos que están desviando su confianza que estaba puesta en Dios, ahora la ponen en amuletos, la ponen en ídolos, la ponen en infinidad de cosas, pero han perdido su confianza en Dios. Y dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 3, verso 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y luego en el verso 14 dice así: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hasta el fin. Por eso dice, retenedlo hasta que yo venga, dice el Señor. No perdamos nuestra confianza. Dice, aparte dice la Biblia que la confianza en Dios tiene grande galardón. Si usted está empezando a perder la confianza, no la pierda. Recobre su confianza en Dios y sepa que Dios no falla. No falla, y si nosotros confiamos 100% en Él, tendremos algún día también nuestro galardón. Retenga la confianza en Dios. No ponga su fe en ninguna otra cosa, porque todo lo que es creado no tiene ningún poder, pero el autor y consumador de nuestra fe es nuestro Señor Jesucristo. La cuarta cosa que tenemos que retener es el amor. Dice la Biblia en el libro de San Mateo capítulo 24 verso 12 que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Día tras día nuestra comunidad, nuestra sociedad es una sociedad con menos amor al prójimo, con menos amor a Dios, con menos amor a uno mismo, porque destruimos nuestros cuerpos. Y dice la palabra de Dios en Judas capítulo 1 verso 21, Judas 1, 21, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Cuando nos habla de conservarnos, habla de que debemos de retener, de mantenernos amando a la gente. Dios puso su amor en nosotros y dice la Biblia que ese amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, si usted ha perdido, ha sentido que ya no ama como debiera amar, porque Dios le ha amado a usted, entonces necesitamos decirle, Señor, lléname más de tu amor, lléname más de ese amor que tú quieres que yo tenga aún hacia mis enemigos. Entonces tenemos que retener ese amor. Dice San Juan capítulo 15, verso 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Permaneced. Retengamos ese amor que Dios ha puesto en nosotros y manifestémoslo a la gente que nos rodea. La quinta cosa que debemos retener son las buenas obras.
las buenas obras. También por haberse enfriado este amor, hay mucha gente que ha dejado de hacer buenas obras. Pero dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas capítulo 6, verso 9, no nos cansemos pues de hacer el bien. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hay tanta gente esperando que nosotros le podamos hacer el bien. Dice la Biblia que así alumbre nuestra luz delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Si usted ve a una persona con hambre, compártale su pan. Si usted ve a una persona que le falta ropa, compártale su ropa. Si usted ve a alguien que tiene alguna necesidad, hagamos una buena obra, no porque queramos ganarnos salvación, sino porque la salvación nos promueve a hacer obras. La fe sin obras es muerta. Y nosotros tenemos que manifestar esa fe haciendo obras en torno nuestro. Dice la palabra de Dios en Tito capítulo 3, verso 14. Y aprendan también los nuestros, se está refiriendo a los que hemos conocido al Señor, a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Que aprendan a ocuparse en buenas obras. Siempre habrá la oportunidad de hacer una buena obra a alguien. Siempre tendremos necesidad de poder compartir con alguien. Dice la Biblia que algún día, cuando nos presentemos delante del Señor, el Señor dirá, me viste con hambre y no me diste de comer. Me viste en la cárcel y no me visitaste. Me viste en el hospital y no me visitaste. ¿Cuándo te vimos así? Y el Señor dirá, por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí lo hiciste. Entonces las buenas obras deben de ser práctica cotidiana de cada uno de nosotros. Así que retengamos las buenas obras, practiquemos las buenas obras para que nuestro Padre sea glorificado. La sexta cosa que tenemos que retener es la asistencia a la congregación. A veces por las situaciones que estamos viviendo en nuestro país, de que se está pues poniendo limitantes para poder congregarnos, eso no implica de que no debemos congregarnos. Dice la Biblia que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Congréguese en su casa, congréguese con algunos amigos, aún congréguese con las medidas precautorias en la iglesia, en la congregación, en el templo donde Dios nos ha puesto, porque dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Que cuando Cristo venga nos encuentre practicando lo que a Él le agradaba, y algo que le agrada es que nos congreguemos. Jesucristo no dejaba de congregarse. Él tenía la costumbre de congregarse y por eso nos invita a nosotros a no dejarnos de congregarnos, que no perdamos ese deseo de amar la casa de Dios como lo tenía el salmista David, que decía, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios de Jehová. Con los cambios que estamos viviendo hoy en nuestra sociedad, podemos decir que hay casas que son un templo, hay negocios que se vuelven un templo, hay templos que tenemos que tomar como lugares que Dios ha establecido para tener un encuentro. Cuando Dios mandó que se construyera el tabernáculo, cuando Dios mandó que se construyera el templo de Salomón, cuando Dios mandó que hubiera lugares de adoración, lo hizo con un propósito bien definido. Y ese propósito es para que yo me encuentre con ellos. Para que yo me encuentre. Dios te quería un punto de encuentro y ese punto es cuando nos congregamos en su nombre, porque ahí está Él en medio de nosotros. Y lo último, punto número 7, que debemos de retener es nuestro servicio a Dios. Hay mucha gente que ha declinado al servicio a Dios, que ya no quiere servir a Dios, que ya no pone en práctica el don que Dios le ha dado. Y dice el libro de San Mateo capítulo 25 verso 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos
llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Dios nos capacitó con talentos, con dones, con habilidades para poder servir en su reino, y nos ha entregado a nosotros esos talentos, esos ministerios. Entonces nosotros tenemos que poner en práctica, porque algún día va a venir el Señor, el dueño, dice aquí la palabra de Dios, este hombre que yéndose lejos, entregó sus bienes. Y dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 12, verso 43, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga, le halle haciendo así, es decir, sirviendo. Y para servir a Dios hay muchas maneras. No se necesita ser a fuerza pastor, no se necesita a fuerza tener un ministerio primario como apóstol. Hay muchas maneras de servir a Dios. Hay muchas áreas en las que usted puede ofrecer su servicio a Dios. Por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí lo hiciste. Si estamos haciendo algo por nuestra sociedad, por nuestros semejantes, estamos sirviendo a Dios. Aún en la carrera que usted ha escogido, ha elegido, Dios le ha dado la facultad de tener esa carrera para servir a la comunidad, para servir a la gente que le rodea. Todo lo que Dios nos permite hacer, tener, es para que nosotros podamos ponerlo al servicio de los demás. Dice Lucas 17:10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Dios nos ha dado cosas y hay que hacerlo a la verdad posible, hay que practicarlo. Dice la Biblia que cuando nos reunamos, si alguien tiene salmos, si tiene lengua, si tiene interpretación, hágase todo para la edificación. Y hay una verdad que tenemos que tener bien presentes, es que en cada cristiano Dios puso dones. Dios puso habilidades, y esto los puso con el propósito de servir al semejante, servir a la comunidad. Entonces sirvamos a Dios y prestemos ese servicio a Dios como una ofrenda, y no dejemos de hacerlo. Dice, porque es bienaventurado el siervo que cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. Mi anhelo es que Dios, cuando venga por mí, me halle sirviéndole. No dejaré de servirle, porque el Señor cuando venga, yo quiero que Él me encuentre sirviéndole. Y espero que sea el deseo de cada uno de nosotros. Termino este pensamiento, este mensaje, invitándolos a meditar en Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Apocalipsis capítulo 3, verso 11. Dice así, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El versículo que tomamos de inicio dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y en este último verso dice, yo vengo pronto. La venida del Señor es una realidad. Estamos viviendo tiempos apocalípticos, estamos viviendo tiempos donde se están cumpliendo todas las profecías y nuestra redención está más cerca de lo que pensamos. Entonces, si el Señor nos está diciendo yo vengo pronto, pero también nos invita a retén lo que tienes. ¿Con qué propósito? Dice, para que ninguno tome tu corona. Tenemos que tener ambición espiritual también. Decir, Señor, yo quiero esas coronas. Y no las quiero para mí, las quiero para ponerlas a tus pies. Las quiero para honrarte, bendecirte, glorificarte. Entonces, no permita que nadie tome su corona. Si Dios le ha dado la salvación, cuídela. Si Dios nos ha enviado su palabra, retengámosla. Si Dios nos ha dado la oportunidad de tener fe, procuremos que nuestra fe se vaya cultivando día tras día, que tengamos más fe y más fe. Dios nos ha puesto su amor en nosotros, procuremos retener ese amor, que no nos volvamos fríos, que nuestro amor no se enfríe, ni por Dios ni por la gente que nos rodea, porque Dios ha puesto ese amor. Y también no dejemos de congregarnos y de servirle al Señor con todo nuestro corazón. Yo les invito a retener lo que tenemos.
No sea que lo vayamos a perder y que algún día, como Esaú, tengamos que procurarlo con lágrimas. Dios no quiere que pase eso en nuestras vidas. Y dice el dicho que tomamos al principio: nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. No esperemos, ¿verdad?, valorar lo que tenemos, valorámoslo ahora y pongámoslo en práctica hasta que Cristo venga. Y Cristo viene muy pronto. Que Dios les bendiga y piense en esta palabra. Amén.